Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado a nuestro episodio del día de hoy. En esta última fase de 10 días, conocimiento de Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe durante esta reflexión diciendo: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Hoy, queridos hermanos, día número 25, contemplamos esa bella ejaculatoria que dice: Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Y como siempre, la primera parte de nuestro episodio lo dedicamos a reflexionar en torno, en esta oportunidad, al conocimiento de Dios. Porque para conocer realmente a Dios, debemos saber distinguir entre el trigo y la paja. Ayer hablábamos de la concepción o imagen mental que tenemos de Dios y el papel de las imágenes artísticas como representaciones simbólicas o mediaciones sensibles que ayudan al cristiano a elevar el alma a Dios, pero no son el objeto de nuestra adoración, sino una alusión al insondable misterio de Dios. Bien sabemos, queridos hermanos, que el arte es uno de los vehículos para expresar ideas, sentimientos, emociones, pero el arte siempre está condicionado por la experiencia personal y la visión subjetiva del artista. Como lo dice el dicho, la belleza está en el ojo de quien la mira. Pero los católicos sabemos que Dios es espíritu puro y por ello sabemos que Dios no tiene barbas, ni el Espíritu Santo es una paloma, ni el corazón de Jesús en el cielo. Ese es ese hombre bello que pintan los cuadros, de tez blanca, ojos azules, rubios cabellos rizados. Pero ni Dios es iconoclasta, iconoclasia, rechazo de las imágenes sagradas, ni la Iglesia tampoco lo es. El credo de Nicea dice que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Es también Dios de todo lo visible y lo invisible. Desde el momento en el que el Dios invisible quiso hacerse visible en Jesucristo, todo lo visible se convirtió en un camino, en una mediación ejercida sobre nuestros sentidos para llegar a la experiencia del Dios único, eterno e invisible. Nuestra adoración es exclusiva hacia Dios. Los cristianos, queridos hermanos, no adoramos ni a la Virgen ni a los santos, sino que nos motivamos a imitar sus virtudes heroicas para alcanzar el cielo. Creemos, sí, porque Cristo lo ha revelado en la comunión de los santos y en su poder intercesor y meritorio, sabiendo que los milagros solo los hace Dios. A ellos les profesamos un culto de veneración y admiración que no supone una idolatría, porque nuestra oración no se detiene ante una imagen, sino que se dirige a la realidad trascendente, a la que la imagen hace referencia. Se trata de veneración, no de adoración. Es Cristo, camino, verdad y vida, la imagen visible
del Dios invisible, quien nos ha revelado quién es Dios y quiénes son las divinas personas de la Trinidad. Un cristiano de fe madura sabe apreciar el arte y su belleza, la expresión de un alma que intenta comunicar a Dios y al mismo tiempo que contempla las representaciones artísticas, arquitectura, literatura, pintura, escultura, música sacra, etc., reafirmando su creencia en la verdad del mundo espiritual, el dogma, la moral y el culto. Quien está contra las imágenes que la Santa Iglesia venera, está contra la Biblia y contra el sentido común. No podríamos ni siquiera pensar sin antes habernos formado una imagen mental de todas las cosas. El uso de imágenes es connatural a nuestra condición humana, a nuestro modo de entender, de comunicar la esencia y la existencia de todas las cosas. Las imágenes sagradas son una representación gráfica artística que nos ayuda a acrecentarnos a Dios y a acercarnos a Dios y a las cosas santas. El arte sacro es un medio que nos ayuda a entrar en el clima de la vida interior, de la contemplación y de la oración. Dios mismo mandó a realizarse imágenes que nada tienen que ver con la abominación de la idolatría, de los ídolos y dioses muertos, del cual nos habla el Salmo 134 y que es tan citado por nuestros hermanos protestantes, sino de las cosas santas del culto. Los querubines sobre el arca de la alianza del templo, por ejemplo, en el libro de Éxodo 25:18. La serpiente de bronce en el libro de Números, capítulo 21, versículo 8. O el crucifijo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14. La teología clásica ha definido los términos propios de cada culto. Déjenme solamente señalarlo para adentrarnos una vez más de manera profunda en el conocimiento de Dios. El culto de la tría, que es la reverencia, el culto y la adoración que solo se le deben exclusivamente a Dios, a nuestro Señor uno y trino. El culto de hiperdulía, que es el culto y la veneración a la Santísima Virgen, que consiste en nuestro homenaje externo de respeto, de amor particular a María, como Madre de Dios y Suprema Intercesora omnipotente y suplicante. El culto de Dulía, que es el culto de veneración y de homenaje externo, de respeto, de amor que tributamos a los ángeles, a los santos, que por estar en el cielo también pueden interceder por nosotros. Y el culto de protodulía, que es el culto y la veneración al gran patriarca San José, como Padre nutricio de Jesucristo. Por eso, una vez que hemos hecho este pequeño esbozo acerca del conocimiento de Dios, de la verdadera devoción, de veneración de las imágenes sagradas, de lo santo, de lo puro, de lo loable, entremos, queridos hermanos, ahora a contemplar y a deleitarnos con esa bella letanía del día de hoy. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. La obediencia es el nuevo nombre del amor. En estos últimos días hemos estado hablando, queridos hermanos, del corazón de Jesús como una víctima propicia e idónea para satisfacer al Padre por nuestros pecados. Un corazón saciado de oprobios, desgarrado por nuestras maldades, y hoy lo vemos hecho obediente hasta la muerte. Todos estos días las invocaciones de las letanías han estado centradas en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Toda la vida de Jesús está bajo el signo de una perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Jesús y el Padre, unidos por el vínculo del Espíritu, conforman una comunión coetánea de vida y de amor.
Uno solo es el poder y su gloria, una sola su sabiduría, uno solo y recíproco su amor infinito. Por este amor, el Hijo se adhiere y obedece plenamente al proyecto del Padre, que quiere la salvación del hombre a través de ese dar en rescate a su Hijo por la humanidad entera. Como está escrito, en la plenitud de los tiempos, Jesús nace de la Virgen Madre con un corazón obediente para reparar el daño causado al género humano por el corazón desobediente de nuestros primeros padres. Por esto, al entrar en el mundo, Cristo dice: He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos capítulo 10, versículo 7. La obediencia es el nuevo nombre del amor. ¿Cómo podemos saber si estamos amando? Si estamos obedeciendo la voz de Dios. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Jesús, queridos hermanos, en los evangelios se nos muestra en el transcurso de su vida siempre dedicado a hacer la voluntad del Padre. A María, a José, que durante 3 días habían buscado al niño Jesús a los 12 años. Él les responde: ¿por qué me buscan? ¿No saben que yo debo estar en la casa de mi Padre? Toda su experiencia está dominada por ese sentido del yo debo, que determina todas sus opciones y guía todas sus acciones y actividad. A sus discípulos Jesús les dirá un día: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Juan capítulo 4. Y por eso les enseñó a orar así: Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús obedece hasta el final, hasta la muerte, como lo dice nuestro Padre San Pablo en la carta a los Filipenses. En aquellas horas trágicas le sobrevienen el desconsuelo y la angustia, el miedo y la turbación, el sudor de sangre y las lágrimas. Y luego en la cruz, el dolor desgarra su cuerpo traspasado, la amargura del rechazo, de la traición, de la ingratitud, llena su corazón. Pero sobre todo estos dolores físicos y morales, a su conciencia la domina la paz de la obediencia. No se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya, Señor. La síntesis de la vida de Jesús se recoge en estas últimas palabras: todo está cumplido, todo está consumado. Como queriendo decir: Padre, te he obedecido en todo. Solo entonces ahora podemos comprender las palabras del apóstol Pablo: por la obediencia de uno, solo todos serán constituidos justos. Y también esta otra parte de la escritura de la carta a los Hebreos: aún siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. La referencia a la obediencia nos recuerda que el drama del hombre comenzó con su desobediencia a Dios, es decir, el pecado original, la desobediencia a nuestros primeros padres. Cada uno de nuestros pecados personales es una desobediencia a Dios. Y lo puedo decir con toda sinceridad. En nuestra vida espiritual, en nuestra vida física, en nuestra vida social, en el mundo de hoy, todo comienza por la desobediencia, porque creemos saberlo más, creemos saberlo todo, creemos que no necesitamos de nada, creemos que todo lo logramos a nuestra propia fuerza sin abandonarnos en las manos de Dios. Existe una gran batalla dentro de nosotros, el engaño que el maligno siembra en nosotros, que nos hace creer que si obedecemos entonces
estamos renunciando a nuestra propia identidad. Esto es una trampa. Nuestra propia identidad no está contrapuesta a la voluntad de Dios. Este es el gran engaño que nos lleva a la desobediencia a Dios. Y Dios pone en nuestro corazón el bien y nos enseña caminos de liberación y de despertar de nuevos modos de ver y de explorar la vida. Hay una expresión del escritor Chesterton que cala muy bien en esto que estamos hablando en el día de hoy, queridos hermanos. Y él decía algo así como lo siguiente: porque ¿por qué todos los tontos del mundo, se imaginan que el alma solo es libre cuando desobedece? Pensar así es obedecer a la lógica del pensamiento mundano, del cual espero que ya nosotros nos hayamos liberado. En el imaginario mundano, pareciera que la libertad se demuestra desobedeciendo y siendo rebelde sin causa. Dime qué vas a decir para yo estar en contra. Desobedecer es retar a Dios y esperar las consecuencias. Pero nosotros, que ya en los días previos del conocimiento a nosotros mismos, hemos aprendido a vencer al mundo y a la mala inclinación que está presente en nosotros mismos, sabemos, queridos hermanos, que la verdadera libertad es obedecer a Dios, como lo hizo María. Ella es la esclava del Señor, que paradójicamente es la mujer más libre que jamás ha existido. Su obediencia nos condujo a la libertad y a la verdad que nos hace libre, que no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hemos visto antes. La religión cristiana es paradoxal. Lo que parece bueno al mundo es malo, y lo que pareciera malo a los ojos del mundo es lo bueno para alcanzar el reino de Dios. Por eso el apóstol San Pablo decía que presumía de sus debilidades, para que se manifestara en él la fuerza de Cristo, porque cuando somos débiles es entonces cuando somos fuertes. Por la desobediencia nos vino la muerte, pero por el acto de obediencia del corazón de Jesús, que obedeció de corazón y con sinceridad al Padre en su proyecto de restauración de la humanidad, caída por el pecado, esa desobediencia ha sido separada y la salvación ha llegado hasta nosotros, por el sí glorioso y santífico y santo de la siempre Virgen María, y el sí de Jesús al cumplir la voluntad del Padre. Ese sí de Jesús lo recordamos en la carta a los Hebreos, en su capítulo 10, cuando dice: por eso al entrar en el mundo, tú no quisiste sacrificio ni ofrenda, pero me formaste un cuerpo, un corazón, no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije: aquí estoy para hacer tu voluntad. Esa es la obediencia que nos ha salvado. Reparemos el corazón del Padre, uniéndonos al corazón de Jesús, diciendo con fe y con obediencia al terminar nuestro episodio de hoy: corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Queridos hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca sobre ustedes. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío.